Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a conversar en torno al tema de reseña de películas. Vamos a aprender a elaborar reseñas de películas. Vamos a comenzar obviamente con la parte básica que es la definición. En primer lugar, deben ustedes saber exactamente qué es una reseña. Una reseña es un texto de tipo argumentativo que se encarga de emitir un juicio de valor sobre una película, con la intención de recomendar o no el consumo de dicha película que ha salido al mercado cinematográfico. En palabras más simples, en una reseña, ¿tú qué haces? Luego de ver una película, en una reseña lo que haces es emitir o plasmar tus impresiones, lo que tú opinas sobre esa película, si te ha parecido valiosa o no. También puede que opines sobre las actuaciones, sobre la historia que te está contando la película, cosa que así, si una persona lee tu reseña, va a saber si vale la pena o no ver la película. Entonces, en eso consiste elaborar una reseña. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver el cartel de una película muy buena que se llama El nombre de la rosa, que está basada en un libro, pero solamente es como una muestra nada más, ¿no? Ahora, ¿qué características presenta una reseña de películas? Tienes que ser consciente de que en una reseña tú opinas, por eso que es un género de opinión y por eso que también es un texto predominantemente argumentativo. Recuerda que un texto argumentativo es aquel texto en el que tú puedes opinar. Presenta una valoración crítica sobre el contenido de la película y sus aspectos formales, ¿no? Como las actuaciones, el guión, el movimiento de la cámara incluso, ¿no? Y expresa la valoración e interpretación de quien la escribe. Claro, porque el que opina eres tú. Ahora, lo más importante es saber cuál es la estructura que debe poseer una reseña de una película. En primer lugar, tenemos el título. En segundo lugar, tenemos la introducción. En tercer lugar, tenemos el desarrollo. Y en cuarto lugar, tenemos el cierre. Empecemos viendo el título. Puedes ver en este mapa conceptual que te dicen que el título de tu reseña puede ser el mismo título de la película, pero no, no es correcto, ¿ok? Lo recomendable es que tú elijas un título diferente. Por ejemplo, imagina que tú hagas una reseña sobre la película Wall-E, el robot, ¿no? Que recoge basura cuando la Tierra está deshabitada, no sé si la han visto o no. Sería incorrecto que a tu reseña le pongas como título Wall-E. Y también sería incorrecto que tú le pongas reseña de Wall-E. No, pues, o sea, lo ideal es inventar un nombre nuevo. Por ejemplo, podrías colocarle eh, el posible futuro de una tierra descuidada, ¿no? Ya ven, de ese modo tienes que cambiar el nombre dependiendo de tus opiniones, ¿no? De las opiniones que tú vas a dar después. Luego de que tú elijas un buen título, tienes que poner un párrafo de introducción. En ese párrafo de introducción solamente vas a colocar los aspectos formales de la película, en qué año se ha estrenado, quién es el director que la realizó, todo eso. Solamente aspectos formales, a qué género pertenece, si es terror, acción, comedia. En el desarrollo, que es la parte más extensa, puede ocupar más de dos párrafos. Tú haces dos cosas, me cuentas un poquito de la película
sin espoliar, ¿no? Y emites tus opiniones, o sea que las opiniones tuyas van acá, van en el desarrollo, ¿ok? Van acá, en el desarrollo, no en la introducción. Acá todavía tú no opinas, opinas en el desarrollo. Y en el cierre lo que haces es finalmente decir si vale la pena o no ver la película. Precisamente en esta diapositiva te estoy dando las pautas que hace un momento te mencioné. Leámoslas rápidamente. Título. ¿Qué cosa dice? No debe ser el mismo de la película, sino uno que aluda a la apreciación que tenemos de ella. Introducción. Aquí se registran los datos de la película, director, año de estreno, país, género, y se puede también dar una breve referencia del cineasta, ¿no? Del director, pero no es obligatorio hacerlo. Generalmente es un párrafo nada más. En el cuerpo o desarrollo se hacen dos cosas, ya sabes, ¿no? Das un bosquejo argumental de la película, o sea, me cuentas de qué trata, pero sin profundizar, sin espoliar, como dicen, ¿no? Sin espolear. Y después, lo más importante, das tu apreciación de la película, lo que tú opinas sobre la película, tus juicios de valor. Y en la conclusión, recomiendas si finalmente o no vale la pena que el público vaya a ver la película. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplito así veloz de una reseña, ¿no? Es sobre la película El niño del pijama de rayas, no sé si la han visto. Fíjate, el título no es el mismo de la película, ¿no? El título dice La dureza del holocausto nazi. Recuerda que esta película, si es que la has visto, habla de la época en que los alemanes nazis eh, abusaban y mataban a los judíos, ¿no? Que estaban concentrados en campos de concentración, valga la redundancia. Fíjate, en el primer párrafo, que es la introducción, aún el reseñista no opina nada, solamente te da datos como quién es el cineasta, en qué año se produjo la película, año 2008, ¿no? Solamente ese tipo de datos, ¿no? Que está basado en un libro, te dicen, ¿no? Entonces, aquí todavía tú no opinas nada. En el desarrollo cuerpo, recuerda que van dos cosas, ¿no? Tus opiniones y me cuentas un poquito de la película. Lo ideal es que empieces contando un poco de la película y recién después ya empiezas a opinar. Acá lo han hecho al revés, ¿no? Acá empiezan a opinar en el segundo párrafo. Dice, esta película muestra una historia agridulce, ¿no? O sea, para el reseñista es una historia agridulce, ¿no? Dulce como sus personajes centrales, ¿no? Pero agria porque te cuenta una etapa penosa de la historia, ¿no? Acá está, la película es amarga por el contexto histórico, ¿no? Y después ya te cuenta un poquito de la película. Esta película cumple el cometido de generar impacto. Y acá te comienzan a contar un poquito, pero sin profundizar en detalles, ¿no? Y en el cierre, ya al final dice si vale la pena o no verla, ¿no? Todo esto, obviamente, en un ambiente de historia pasada, de horror y de crueldad humana, en fin, ¿no? Pero que nos lleva a preguntarnos si de algún modo y desde el confort de nuestro hogar tampoco hemos cambiado tanto. O sea, no te están diciendo directamente si vale la pena verlo o no, pero sí te la están recomendando porque te hace razonar. ¿Qué dice acá? Desde nuestro hogar nos lleva a preguntarnos si hemos cambiado tanto, ¿no? O sea, es una película que se debe ver por ese motivo, porque nos hace pensar. Recuerda que al final en tu cierre, ¿ok? En tu cierre, tampoco es que tú digas directamente te recomiendo que veas la película o no te recomiendo que la veas. No, no se dice así directamente, ¿no? Se dice con palabras sutiles, ¿ok? El día del Zoom, el día lunes o martes, perdón, yo les voy a mostrar en vivo un ejemplo de cómo se hace una reseña de películas, ¿sí? Lo que me interesa ahora es que recuerdes los datos que te he mencionado, ¿no? Ese día voy a elaborar con ustedes una reseña en vivo para que sepan cómo se hace y para que vean que es sencillo también.
Chicos, nos estamos quedando ahí. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.